Buenas tardes, soy Mario Villegas González y voy a leer a continuación una ponencia cuyo título es Marx y el poder político en su libro El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Epígrafe. El poder político es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra. Confróntese de Carlos Marx y Federico Engels, Manifiesto del Partido Comunista. A continuación leo una nota a pie de página. Dice Marx en el prólogo de su libro El 18 Brumario de Luis Bonaparte lo siguiente, se abren comillas. La lucha de clases creó en Francia las circunstancias y las condiciones que permitieron a un personaje mediocre y grotesco representar el papel de héroe. Cierro comillas. Número 1. Introducción. No encontramos un título en algún libro de Marx que anuncie que todo el tema de dicho libro es el poder político. No obstante, creemos que las obras de Marx nos están hablando del poder político. De manera sobresaliente, no solamente lo hace el Manifiesto del Partido Comunista, El Capital, los manuscritos económico-filosóficos de 1844. También lo hacen otras obras de Carlos Marx, entre las que destaca su libro El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Con el auxilio de algunas notas, ocupémonos de esta obra de Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, para pensar ahí el tema de nuestro interés, el poder político. Antes de presentar las notas a el libro El 18 Brumario de Luis Bonaparte, dejemos establecido que parece que en las obras de Marx prevalecen temas más urgentes que el poder político en el momento de darlos a luz. Por ejemplo, los fines del partido al que pertenecía Marx, la crítica a la economía política, las necesarias críticas a la enajenación, etc. Creemos que eso es así porque Marx reconoce que la lucha de clases no es solamente predominantemente política. Es decir, sí es una lucha por el poder político, pero también es una crítica y una lucha económica. Nos lo dice el libro El Capital, que tiene un subtítulo, Crítica de la economía política. Además, sus obras de Marx también encaminan una lucha filosófica, por vía de una crítica filosófica que hace Marx en sus obras. Así, en los manuscritos económico-filosóficos de 1844. Incluso sus libros aluden a críticas al ámbito jurídico, por ejemplo, crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Y claro, Marx hace en sus libros constantes alusiones a la historia. Pensemos precisamente en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Así que las obras de Marx implican no solamente una postura política, implican una clara crítica a el poder político. Por ello, sus referencias en sus libros no son útiles a este tema, el poder político. Consideramos que entre las más frecuentes alusiones al poder político están aquellas en las que Marx se refiere al poder político del Estado capitalista y al poder político burgués. Claro, él critica que en el capitalismo se utiliza el poder político en beneficio del Estado capitalista y también se utiliza el poder político en beneficio, por lo tanto, de la burguesía para conservar ambos sus privilegios. A lo que propone oponerles el comunismo y, por lo tanto, la lucha política de la clase proletaria. Para desgracia de las críticas al Estado capitalista y para desgracia de las críticas a la clase burguesa, parece que el Estado capitalista, y la clase burguesa, han ganado un poder político creciente. ¿Acaso pueda creer alguien que es así porque tienen más dinero y por lo tanto más poder político? Poder político del Estado capitalista y de la burguesía, aparentemente más notorio con la desaparición del socialismo en lo que fue la URSS y en otros países que vivieron el socialismo real.
Creemos que parece que la economía mixta socialista con apertura a políticas económicas capitalistas, lo que vemos en China, parece que ha derivado la economía mixta de los países socialistas en un debilitamiento de las luchas comunistas. Pero hemos anotado en este párrafo varias veces la palabra parece, porque lo cierto es que creemos más vigente hoy los textos de Marx, por lo que los aprovechamos para mantener vivas las críticas al Estado capitalista y a la burguesía, y por ello críticas a su poder político. No obstante, sí reconocemos que el capitalismo, tanto el Estado capitalista como la clase burguesa, han aceptado varias reformas a su sistema, incluso adoptando propuestas conocidas y por lo tanto contenidas en el manifiesto del Partido Comunista de Marx. Por ejemplo, educación y salud pública gratuitas. Pero, a su vez, el capitalismo sigue propiciando el lucro privado, la propiedad privada incluso, viviendo entonces en una aparente justicia social. Es aparente porque a fin de cuentas prevalece, insistamos, prevalece la persistencia del sistema capitalista y todas sus características. Así, evidente en la plusvalía y en la enajenación de los derechos de los trabajadores asalariados. Número 2, desarrollo. Entonces, a continuación, presentamos algunas palabras motivadas por la lectura del libro de Carlos Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, libro en el que Marx recurre al materialismo histórico y a la dialéctica, entre otros hechos, y es lo que destacamos en las siguientes notas. Primera nota. En el libro de Carlos Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx destaca cómo el poder político de la burguesía y el poder político de la tiranía, es decir, del Estado, se vive lo contrario a la democracia, específicamente en el lapso del 18 Brumario de Luis Bonaparte. Lo que encabezó entonces Luis Napoleón fue una tiranía, el retorno de la monarquía, lo cual logró con la ayuda de varias clases. No es un logro individual. Nos lo dice Marx con las siguientes palabras. Se abren comillas. A su lado, se abre paréntesis, al lado de Luis Bonaparte, cierro paréntesis, todos los paréntesis son de Mario Villegas. A su lado estaba la aristocracia financiera, la burguesía industrial, la clase media, los pequeños burgueses, el ejército, el lumpenproletariado organizado como guardia móvil, los intelectuales, los curas y la población del campo, incluida, por supuesto, la burocracia. Al lado del proletariado de París no estaba más que él solo. Más de 3.000 insurrectos fueron pasados a cuchillo después de la victoria y 15.000 fueron deportados sin juicio. Con esta derrota, el proletariado pasa al fondo de la escena revolucionaria. Tan pronto como el movimiento parece adquirir nuevos bríos, intenta una vez y otra pasar nuevamente a primer plano, pero con un gesto cada vez más débil de fuerzas y con resultados cada vez más insignificantes. Tan pronto como una de las capas sociales superiores a él experimenta cierta efervescencia revolucionaria, el proletariado se enlaza a ella y así va compartiendo todas las derrotas que sufren unos tras otros los diversos partidos aliados del proletariado. Se cierran las comillas. Nos lo dice Carlos Marx en su libro El 18 Brumario de Luis Bonaparte, página 238. Cabe destacar que este libro fue publicado en 1977 por la URSS, es decir, por Moscú, por la editorial Progreso, y pues también cabe aclarar que este libro, el 18 Brumario de Luis Bonaparte,
es un libro resultado de los artículos publicados por Carlos Marx en la revista Revolución, una revista de Nueva York. Artículos publicados del 12 de diciembre de 1851 al 12 de marzo de 1852. De la cita que acabo de leer del libro El 18 de mayo de Luis Bonaparte, en la que Marx alude a diferentes clases sociales, con lo que desestima que el éxito de Luis Bonaparte sea un éxito individual, de dicha cita debemos destacar al menos esto. El proletariado pasa al fondo, puesto que es carne de cañón de las luchas sociales, en este caso la de Luis Bonaparte. Pasa a ser carne de cañón cuando incluso el lumpenproletariado está constituido por personas que suelen no ser solidarias con el proletariado. Menos aún, son solidarias con el proletariado otras clases sociales, así las mencionadas. No obstante, lo dicen Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista, en este momento, en el momento específico en el que se da el golpe de Estado de Luis Bonaparte, sí vemos a la burguesía como una clase revolucionaria en su enfrentamiento contra la monarquía y contra aquello que combatía Luis Bonaparte. Se constituyó en su momento la burguesía, así en 1789, como una clase revolucionaria. Su referencia de Marx y Engels a la clase revolucionaria, la burguesía, aparece incluso en el manifiesto del Partido Comunista. Esta situación de ser en un momento una clase revolucionaria, la burguesía, y luego una clase reaccionaria, por ejemplo, en nuestros días, da lugar a una doble cara, ¿no? Podemos llamarle una doble moral, lo que nos recuerda lo que nos dice Sartre en su libro Notas para una moral. Ahí nos dice Sartre de la política lo siguiente: en ella, en la política, lo que vale en un momento X deja de valer en un momento Y. Esto, lo que vale en un momento X y deja de valer en un momento Y, también lo percibió Beethoven, es decir, lo vivió Beethoven, cuando Beethoven pasó de la admiración al revolucionario genio militar que fue en su momento Napoleón Bonaparte, y luego dejó de serlo, constituyéndose en un traidor a la Revolución Francesa de 1789. Es cierto que Napoleón Bonaparte hizo importantes aportes a Francia como uno de los hombres liberales más inteligentes de su época. Pero pasó a otra época Napoleón Bonaparte, y por lo cual, en el caso de Beethoven, que es emblemático de este cambio en Napoleón Bonaparte, le cambió el título a su tercera sinfonía, originalmente titulada Sinfonía Bonaparte. Beethoven, en rechazo a Napoleón, considerándolo traidor, pasó a llamarla simplemente heroica, porque a fin de cuentas lo que defendía el gran músico Beethoven eran en aquel momento los principios ilustrados de libertad, igualdad y fraternidad. Ante la situación actual y viendo a la burguesía como una clase reaccionaria, vemos como opción para el proletariado, según Marx, lo que nos dice el Partido Comunista promovido por Marx y Engels en su libro Manifiesto del Partido Comunista. Queda en la duda hoy, y pues cada vez que emprende una lucha el proletariado, qué clases sociales serán sus aliadas, qué clases compartirán sus éxitos y qué clases van a compartir sus derrotas. De cualquier modo, queda el Manifiesto del Partido Comunista, un libro de 1848, como una propuesta de guía ideológica en la lucha de clases y específicamente como una guía ideológica para el proletariado.
Recordemos que el manifiesto del Partido Comunista de 1848 ya existía cuando ocurrió el 18 de Brumario de 1851. Es decir, ya se contaba con un texto para fortalecer la conciencia de clase, para fortalecer el conocimiento de un programa de acción comunista útil al proletariado. Y es en lo que se ha constituido desde entonces este libro de Carlos Marx, Manifiesto del Partido Comunista, y otras de sus obras. Así esta que aquí estamos comentando, el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Segunda nota. En esta obra de Marx, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, es clara la referencia a la presencia de la violencia, puesto que se trata de una lucha de clases. En particular, Marx nos está hablando del golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851, el 18 Brumario de 1851, encabezado por Luis Bonaparte, que es nombrado a su vez Napoleón III y también es nombrado Carlos Luis Napoleón Bonaparte. El golpe de Estado de Luis Bonaparte, a fin de cuentas, es la síntesis de lo político de su momento, la toma del poder político ahora en manos de la tiranía de Luis Napoleón, y este golpe de Estado de Luis Bonaparte también es la síntesis de lo económico, el establecimiento del poder político y económico de la burguesía en su momento ya con todas las de la ley. El golpe de Estado de Luis Bonaparte nos recuerda el golpe de Estado que encabezó su tío Napoleón Bonaparte, Napoleón I, el 10 de noviembre de 1799, traicionando a la Revolución Francesa que inició el 14 de julio de 1789, inició con la toma de la Bastilla. Todos lo sabemos. La traición entonces de Napoleón I se dio al nombrarse emperador, específicamente al ponerse él mismo la corona. Se constituyó a partir de entonces en un tirano que se mereció el repudio de mucha gente, y ya mencioné un caso claro que fue el de Beethoven. En el 18 de Brumario de Luis Bonaparte, entonces, se da un caso de violencia revolucionaria, de la que nos dice Marx, se abren comillas: la más trivial democracia, con el golpe de Estado de Luis Napoleón, la más trivial democracia es castigada en el acto como un atentado contra la sociedad y estigmatizado el socialismo, hasta que, por último, los pontífices de la religión y el orden se ven arrojados ellos mismos a puntapiés de sus sillas píticas, sacados de la cama en medio de la noche y de la niebla, empaquetados en coches celulares, metidos en la cárcel o enviados al destierro. De su templo no queda piedra sobre piedra, sus bocas son selladas, sus plumas rotas, su ley desgarrada en nombre de la religión, de la propiedad privada, de la familia y del orden. Burgueses fanáticos del orden son tiroteados en sus balcones por la soldadesca embriagada. La santidad del hogar es profanada y sus casas son bombardeadas como pasatiempo en nombre de la propiedad, de la familia, de la religión y del orden. La de la sociedad burguesa forma por fin la sagrada falange del orden, y el héroe, Luis Bonaparte, se instala en las Tullerías como salvador de la sociedad. La Constitución fue muerta por las bayonetas. No hay que olvidar que también había sido guardada en el vientre materno y traída al mundo por las bayonetas, pero ahora eran bayonetas vueltas contra el pueblo. La Asamblea Nacional se encontró con el edificio en el que se celebraban sus sesiones ocupado militarmente. Changarnier, el general del Partido del Orden, en cuyas manos se concentraba el mando supremo de la Guardia Nacional y las tropas de línea, celebró en París una gran revista de tropas, como en vísperas de una batalla, y los realistas, coligados, declararon culminatoriamente a la Constitución que si no se mostraba sumisa, se emplearía la fuerza. Los constituyentes se mostraron sumisos. Se cierran las comillas. Es una cita textual del libro
El 18 Brumario de Luis Bonaparte, página 239, 245 y 249. Recordemos que para Marx la violencia es la partera de la historia. Nos remite esta frase a algo que aparece en el libro El Capital, tomo 1, específicamente en el capítulo El secreto de la acumulación originaria. Nota número 3. No obstante, lo extenso que es el siguiente ejemplo que presentamos a continuación, es un ejemplo con el que aludimos a algo muy caro a nosotros, la libertad. En este libro, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, no encontramos otro ejemplo más claro de alusión a la libertad como el que a continuación presentamos. Así entonces, la siguiente cita textual, además, nos sirve de ejemplo de la manera como Marx utilizó la dialéctica. Escuchemos lo que nos dice Marx. Se abren comillas. Las libertades de 1848, la libertad personal, de prensa, de palabra, de asociación, de reunión, de enseñanza, de culto, etc., recibió un uniforme constitucional que hacía a estas libertades invulnerables. En efecto, cada una de estas libertades es proclamada como el derecho absoluto del ciudadano francés, pero con un comentario adicional de que estas libertades son ilimitadas en cuanto no son limitadas por los derechos iguales de otros y por la seguridad pública, o bien por leyes llamadas a armonizar estas libertades individuales entre sí y con la seguridad pública. Así, por ejemplo, se establece lo siguiente: los ciudadanos tienen derecho a asociarse, a reunirse pacíficamente y sin armas, a formular peticiones y a expresar sus opiniones por medio de la prensa o de otro modo. El disfrute de estos derechos no tiene más límite que los derechos iguales de otros y la seguridad pública. Nos lo dice la Constitución francesa de aquella época. Capítulo 2, artículo 8. Y se agrega lo siguiente: la enseñanza es libre. La libertad de enseñanza se ejercerá según las condiciones que determina la ley y bajo el control supremo del Estado, artículo 9 de la Constitución francesa. Y nos dice: el domicilio de todo ciudadano es inviolable, salvo en las condiciones previstas por la ley, capítulo 3, artículo 3, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la Constitución se remite constantemente a futuras leyes orgánicas que han de precisar y poner en práctica aquellas reservas y regular el disfrute de estas libertades ilimitadas, de modo que no choquen entre sí ni con la seguridad pública. Y estas leyes orgánicas fueron promulgadas más tarde por los amigos del orden. Y todas esas libertades reguladas de modo que la burguesía no chocase en su disfrute con los derechos iguales de las otras clases. Allí donde veda completamente a los otros estas libertades, la Constitución, o consiente su disfrute bajo condiciones que son otras tantas celadas policíacas, lo hace siempre pura y exclusivamente en interés de la seguridad pública, es decir, de la seguridad de la burguesía y por lo tanto de la seguridad del Estado, tal y como lo ordena la Constitución. En lo sucesivo, ambas partes invocan, por tanto, con pleno derecho la Constitución. Los amigos del orden al anular todas esas libertades y los demócratas al reivindicarlas todas. Cada artículo de la Constitución contiene, en efecto, su propia antítesis, su propia cámara alta y su propia cámara baja. En la frase general, la libertad; en el comentario adicional, la anulación de la libertad. Por tanto, mientras se respetase el nombre de la libertad y solo se impidiese su aplicación real y efectiva, por la vía legal se entiende, la existencia constitucional de la libertad permanecía íntegra, intacta, por mucho que se asesinase su existencia común y corriente. Se cierran las comillas. Es una cita textual tomada del libro de Carlos Marx, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, páginas 242 y 243.
Entonces vemos que el régimen de Luis Bonaparte, un régimen tirano, garantiza las libertades para conservar sus conquistas, pero a su vez cancela las libertades. Entonces, un asunto de importancia, además en el uso de la dialéctica que hace Marx para entender el problema, un asunto de importancia es la contradicción insostenible que presenta frecuentemente el capitalismo y por lo tanto la burguesía. Nos preguntamos qué la dirime, qué resuelve o qué soluciona las contradicciones insostenibles. Hay muchas respuestas. Una es la democracia previa al consenso, escuchar razones y ponernos de acuerdo, pero ciertamente hay otras respuestas, así la fuerza. Recordemos que suele ganar quien tiene la espada, y si a la espada se suma la ley jurídica, se tiene más ventaja. Hace años hemos considerado que es mecánico el considerar que si bien a la tesis se puede oponer la antítesis para arribar a la síntesis, es mecánico ese modo de pensar y de actuar, sin criterio, sin tolerancia. Lo que creemos es esto: si bien las oposiciones suelen ser difíciles de ser superadas, ya identificadas, son muchos los recursos los que se deben considerar para intentar superarlas, más aún si estamos en un plano en donde es flagrante la lucha de clases, las diferencias. Entonces, nos viene bien recordar estas palabras de Luis Villoro. Abro comillas. De la lucha política nace la agitación, el desorden, el conflicto permanente. El desacuerdo solo tiene una alternativa: las leyes que regulan las relaciones entre las clases opuestas. Se cierran las comillas. Son palabras de Luis Villoro tomadas de su libro El poder y el valor, fundamentos de una ética política, publicado en México por el Colegio Nacional y el Fondo de Cultura Económica en la sección de obras de filosofía, publicado en 1997 en la página 102. Claro, Luis Villoro, cuando dice, se abren comillas, el desacuerdo solo tiene una alternativa, cierro comillas, se refiere a una alternativa moral. Pero lo cierto es que sabemos que en el caso así en nuestro país, sabemos que no existe solamente un poder, no solamente existe el poder constitucional, el poder formal, el poder ejecutivo en nuestro país, ejecutivo, el legislativo, judicial. Existen otros poderes, así el poder de la familia, la escuela, la religión, el hospital, el asilo, la cárcel, las tradiciones, etc., en donde ocupa un papel importante la moral con lo jurídico. Lo que nos invita a leer las obras de Foucault para entender el lugar y la importancia que tiene el poder, y obviamente el poder político en la defensa precisamente de las leyes y por lo tanto del progreso. Recordemos que las obras de Foucault nos remiten al micropoder que tienen esas instituciones sociales. No existe solamente el poder político. Y Sartre nos invita a pensar con Nietzsche en la voluntad de poder, es decir, en el poder del individuo ante sí mismo para enfrentar situaciones concretas que repercuten en su existencia. Nos indica Marx entonces que existe el poder político y el poder moral. Nos lo dice cuando expone la siguiente idea en esta cita textual que leo a continuación. Dice Marx, se abren comillas, la Constitución, si es que acaso no prefieres dar con tus huesos en la cárcel, a la par que asigna al presidente el poder efectivo, la Constitución procura asegurar a la Asamblea Nacional el poder moral. Se cierran las comillas, cita textual tomada del libro El 18 de Brumario de Luis Bonaparte, página 244. Entonces, incluso Marx reconoce la importancia del poder moral en su contradicción o en su enfrentamiento en su lucha con el poder político. Marx, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte,
deja claro que, a fin de cuentas, como lo había dicho en el manifiesto del Partido Comunista, la lucha se va reduciendo a dos poderes. Dice Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Se abren comillas. Nos referimos de un lado a Luis Bonaparte y del otro lado al partido de los realistas coligados, al partido del orden, al partido de la gran burguesía. Se cierran las comillas, página 248 de la obra citada. En el manifiesto del Partido Comunista, Marx indica que la lucha de clases se va reduciendo a la lucha entre dos clases, la burguesía, y con ella incluye al Estado capitalista, al Estado burgués, puesto que es una junta que administra los negocios de la burguesía según el mismo manifiesto del Partido Comunista. Es una lucha entonces entre la burguesía contra el proletariado y el proletariado contra la burguesía. Pero todavía podemos preguntar, ¿por qué la lucha de clases? ¿Por qué estas fracciones? ¿Por qué estas clases sociales? ¿Por qué personas luchando contra personas? Es decir, ¿por qué unos luchando contra otros? Marx nos responde en el 18 Brumario de Luis Bonaparte con las siguientes palabras. Abro comillas. ¿Qué era lo que hacía que estas fracciones se aferrasen a sus pretendientes y las mantenía mutuamente separadas? ¿Serían tan solo las flores de lis y la bandera tricolor, la casa de Borbón y la casa de Orleans, diferentes matices del realismo o en general su profesión de fe realista? Bajo los Borbones había gobernado la gran propiedad territorial, con sus curas y sus lacayos. Bajo los Orleans, la alta finanza, la gran industria, el gran comercio, es decir, el capital, con todo su séquito de abogados, profesores y retóricos. La monarquía legítima no era más que la expresión política de la dominación heredada de los señores de la tierra, del mismo modo que la monarquía de Julio no era más que la expresión política de la dominación usurpada de los advenedizos burgueses. Lo que, por tanto, separaba a estas fracciones no era eso que llaman principios, eran sus condiciones materiales de vida, dos especies distintas de propiedad. Era el viejo antagonismo entre la ciudad y el campo, la rivalidad entre el capital y la propiedad del suelo, que, al mismo tiempo, había viejos recuerdos, enemistades personales, temores y esperanzas, prejuicios e ilusiones, simpatías y antipatías, convicciones, artículos de fe y principios que los mantenían unidos a una u otra dinastía. ¿Quién lo niega? Sobre las diversas formas de propiedad y sobre las condiciones sociales de existencia se levanta toda una superestructura de sentimientos, ilusiones, modos de pensar y concepciones de vida diversos y plasmados de un modo peculiar. La clase entera los crea y los forma derivándolos de sus bases materiales y de las relaciones sociales correspondientes. El individuo suelto, a quien se imbuye la tradición y la educación, podrá creer que son los verdaderos móviles y el punto de partida de su conducta. Se cierran las comillas, cita textual de la página 255 del libro de Marx, el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Dicho eso, podemos ya establecer algunas conclusiones de esta breve investigación. Inciso A. Rechazamos esta creencia. Le basta al individuo la tradición y la educación como verdaderos móviles y el punto de partida de su conducta, tal como nos lo indica Marx en la cita anterior. Así entonces, no creemos en un Superman, un personaje mediocre y grotesco que representa el papel de héroe. Estas palabras, se abren comillas, un personaje mediocre y grotesco que representa el papel de héroe, son palabras de Carlos Marx en el libro El 18 Brumario de Luis Bonaparte. No creemos en un individuo capaz de cambiar él solo la política social y o el régimen económico. Son condiciones históricas, incluida la estructura económica y la superestructura, principalmente en el marco de la lucha de clases, lo que se constituye en el punto de partida de la conducta individual y social, y por lo tanto de los cambios individuales y sociales, así también los cambios revolucionarios. Segunda conclusión, inciso B,
El tema, el poder político, está presente en varias obras de Marx. Destaca el Manifiesto del Partido Comunista, El Capital, manuscritos económico-filosóficos de 1844, el 18 de Brumario de Luis Bonaparte, Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, etc. Obras en las que, si bien es cierto que su tema es el programa del partido, la crítica a la economía política, la crítica a la enajenación, la crítica al derecho, etc., esos contenidos de esas obras y de otras no cancelan que los libros de Marx también tienen como tema el poder político. Inciso C. Si bien la historia de la lucha de clases es importante, lo son también otros hechos, así las contradicciones a las que debemos identificar como una lucha de contrarios que debe procurarse el superar la lucha de los contrarios, superarlos o conciliarlos, pero no ha de hacerse de manera mecánica, sino considerando los factores en los que se dan esos contrarios, en los que se dan las contradicciones, siendo una opción, entre otras, el uso de la dialéctica, que no ha de ser asumida de manera mecánica. Inciso D. Es relevante no olvidar que, como dijo Sartre en su libro Notas para una moral, la situación política puede cambiar. Es decir, lo que es válido en un momento puede dejar de ser válido en otro momento, ante lo cual, no obstante, debemos buscar la conciliación hasta donde sea posible, puesto que hay hechos que pueden ser cambiados y otros no, lo cual no debe ser una postura de derrota pesimista resignada, sino de realismo, luego de una lucha a favor de lograr nuestros objetivos, que si es una lucha que emprendemos no en nuestra soledad, es mejor. A continuación, procedo a leer la cita textual que resume el espíritu del libro de Carlos Marx, el 18 de Brumario de Luis Bonaparte. Es decir, Marx resume la razón de su libro con las siguientes palabras. Dice Carlos Marx respecto al golpe de Estado de Luis Bonaparte, se abren comillas. Entre las obras que trataban en la misma época del mismo tema, solo dos son dignas de mención: Napoleón el Pequeño, un texto de Víctor Hugo, y El golpe de Estado, un texto de Proudhon. Víctor Hugo se limita a una amarga e ingeniosa invectiva contra el editor responsable del golpe de Estado. En cuanto al acontecimiento mismo, parece en su obra un rayo que cayese de un cielo sereno. No ve en él más que un acto de fuerza de un solo individuo. No advierte que lo que hace es engrandecer a este individuo en vez de empequeñecerlo, al atribuirle un poder personal de iniciativa que no tenía paralelo en la historia universal. Por su parte, Proudhon intenta presentar el golpe de Estado de Luis Bonaparte como resultado de un desarrollo histórico anterior. Pero, entre las manos, la construcción histórica del golpe de Estado se le convierte en una apología histórica del héroe del golpe de Estado. Cae con ello en el defecto de nuestros pretendidos historiadores objetivos y, por el contrario, yo demuestro cómo la lucha de clases creó en Francia las circunstancias y las condiciones que permitieron a un personaje mediocre y grotesco representar el papel de héroe. Cierro las comillas, la cita es del libro El 18 de Brumario de Luis Bonaparte, como ya había dicho, escrito en diciembre de 1851 a marzo de 1852. Después publicado en 1977 por la editorial Progreso, una editorial de la URSS. A continuación, otro tema que considero de importancia es el resumir el golpe de Estado, principalmente en qué contexto se da,
y esto lo voy a hacer con una breve cronología que va del año 1799 al año 1871, cuando ocurre la Comuna de París. Entonces, a continuación, una breve cronología. El 9 de octubre de 1799, Napoleón Bonaparte, apoyando a la Revolución Francesa de 1789, es decir, 10 años después, Napoleón Bonaparte desembarca como general en Francia, desembarca de su regreso de una guerra que llevó a cabo en contra de Egipto. Al mes siguiente, Napoleón Bonaparte encabezó un golpe de Estado contra la República el día 18 brumario de 1799, es decir, el día 9 de noviembre. Cabe mencionar que brumario es como le llamaron los revolucionarios de 1789 al mes de noviembre. En el año 1800, luego de que Napoleón Bonaparte encabezó un golpe de Estado, es decir, un mes después aproximadamente de haber dado el golpe de Estado, Napoleón Bonaparte se constituye en un dictador en calidad de cónsul, con lo cual acaba con el directorio. El directorio es un conjunto de ciudadanos que gobernaban Francia. Napoleón Bonaparte acaba con el directorio y se constituye este momento en la última etapa de la Revolución Francesa de 1789. En 1803, plenamente, Napoleón Bonaparte, el 1 de enero de 1803, vive arropando una especie de dictadura monárquica. De hecho, corona a familiares como reyes, así, por ejemplo, a un familiar lo corona como rey de España. El 2 de diciembre de 1804, Napoleón Bonaparte se proclama a sí mismo emperador y es el momento en el que se autocorona. Él se constituye en una especie de rey, si bien no se llama a sí mismo rey, se llama emperador. 10 años después de coronarse rey, de autocoronarse rey, 10 años después, Napoleón Bonaparte, el 6 de marzo de 1814, o más bien el 6 de abril, Napoleón Bonaparte es depuesto por el Senado. Es decir, se le quita todo el poder, ya sin concesiones, y se le exilia a la isla Elba. Pierde entonces su poder, ¿no? O sea, duró entonces aproximadamente 14 años en el poder. Obviamente hizo muchas cosas buenas. Se habla del Código Napoleónico como uno de sus grandes aportes. A partir de este momento, del 6 de abril de 1814, en la isla Elba, ya no vio desde entonces hasta su muerte a su segunda esposa ni a su único hijo. Un año después se considera, en el año 1815, totalmente eliminado el primer imperio napoleónico, es decir, se considera terminada la dictadura militar de Napoleón Bonaparte, y pasan 33 años para llegar al año 1848, cuando después de 33 años se erige en el poder su nieto Luis Bonaparte III, que se constituye en el único presidente de la Segunda República. Esta Segunda República dura de 1848 a 1870. Después de ser presidente en 1848, Luis Bonaparte, en 1851, el 2 de diciembre, da un autogolpe de Estado en calidad de presidente de la República, constituyéndose como emperador. Termina entonces con la Segunda República. Como su tío se constituyó en un
traidor de la democracia y por lo tanto de la república. 10 días después del autogolpe de Luis Bonaparte, 10 días después, Marx publica el ensayo de filosofía política, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, en la revista La Revolución, una revista de Nueva York, y obviamente este ensayo después se constituye en un libro, ¿no? El libro título El 18 Brumario de Luis Bonaparte. En 1852, después de haber dado el autogolpe de Estado, Luis Bonaparte establece el Segundo Imperio. Promulgó Luis Bonaparte una nueva constitución con la que refuerza su poder ejecutivo. El 12 de marzo, Marx termina de publicar los artículos que constituyen el texto El 18 Brumario de Luis Bonaparte. En 1852, el 2 de diciembre, Francia se constituye en un imperio más fuerte por vía de más territorios colonizados. Todavía está gobernando Luis Bonaparte. En 1870, finalmente termina el gobierno de Luis Bonaparte, dando por terminado el Segundo Imperio francés. Así entonces, aproximadamente 18 años después, se da el fin de la presidencia de Luis Napoleón III Bonaparte. 18 años duró el poder derivado del golpe de Estado. En 1871, el 18 de marzo, como eco de todos estos movimientos de efervescencia social, en Francia se vive la Comuna de París, el primer régimen socialista autogestionario obrero. Lamentablemente es sofocada 2 meses después, teniendo como resultado la muerte de muchos revolucionarios. Y la historia continúa, sigue siendo la historia de la humanidad, como lo dijo Carlos Marx y Federico Engels en el Manifiesto del Partido Comunista, sigue siendo la historia de la lucha de clases. Muchas gracias por su atención. Con ustedes, Mario Villegas González.